Bienvenidos al Samurái Moderno, elsamuraymoderno.com. Los impactos de la deceleración en la economía global están afectando también al nicho de la seguridad a nivel mundial. La realidad económica y sus necesidades no pueden tolerarla por mucho tiempo. La urgente necesidad de nuevos recursos económicos, de actividades y el desarrollo del mercado seguirá la deceleración. Esto obliga lo antes posible a todos los líderes buscar oportunidades económicas diversas en el extranjero para los mercados o economías en desarrollo. En todo el mundo, los profesionales de la seguridad ambiciosos encontrarán pronto oportunidades de trabajo para llenar el vacío laboral, asegurando así condiciones seguras para las operaciones de los desarrolladores económicos en todo el mundo. Durante 2021 y más adelante, se van a generar múltiples amenazas criminales que nadie ha experimentado antes. La falta de la actitud adecuada y conciencia de la protección requerida y las medidas de seguridad necesarias en el exterior han creado una atmósfera general insegura, pero también condiciones inseguras para las actividades comerciales de los empresarios, lo que ha tenido un impacto negativo en el desarrollo comercial. Esas miserables condiciones de seguridad o simplemente la falta de seguridad ralentizaron drásticamente e impidieron la necesaria presencia en el exterior de empresarios de todos los países del mundo para llevar adelante sus negocios, buscar desarrollo y expansión. He entrevistado, a continuación, profesionales en seguridad de todos los niveles, con respecto al impacto de la ralentización global en sus vidas profesionales y en la sociedad donde viven. Vamos a verlos. Empezamos en Argentina, provincia de Buenos Aires, con Mauricio Javier Campos. Mauricio lleva 3 décadas en el sector de la seguridad, licenciado en Sociología, múltiples certificados de estudios de defensa, geopolítica, criminalística, criminología, crimen organizado, autor del libro Todas las caras de la violencia, faja de honor de la Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires. Le he hecho a Mauricio unas cuantas preguntas con respecto a cómo está viviendo él ahora la situación del coronavirus, cómo ha cambiado la situación de la seguridad privada ahí en Argentina, cómo ayuda a la seguridad privada en las tareas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y qué previsiones tiene sobre el futuro de la seguridad privada. Empezamos por la primera pregunta. ¿Cómo está viviendo Mauricio la situación del coronavirus? Hola Tot, muy buenas noches. Estoy muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa. La verdad que es un gran honor. Con respecto a tu consulta de cómo estoy viviendo este periodo de COVID-19 acá en Argentina, bueno, tengo que decirte que estamos transitando la enfermedad en mi propia familia y por suerte en forma moderada, así que estamos saliendo muy bien. He tenido tiempo de dedicarme un poco a la lectura últimamente estos días y precisamente reflexionando sobre este tipo de temas que me planteas, estuve leyendo a un filósofo surcoreano de apellido Han, que vive y ejerce la docencia en Alemania, y escribió un artículo muy interesante sobre la actual globalización y la crisis económica que esto implica, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Donde se ponen de relieve toda esta crisis social y las desigualdades. Y en un momento determinado, él dice y se refiere a la existencia frágil
del actual ser humano, ¿no? Y tiene una frase que me atrapó mucho que dice, se refiere a las personas atadas a la histeria de la supervivencia. Es decir, lo relaciono con un estado de violencia física y psicológica que se ve hoy en día en el mundo. Violencia física, bueno, lo vemos a diario como personas de la seguridad, ¿no? El crimen, en toda su diversidad, el terrorismo, la agresión y también ese estado de violencia psicológica a la que estamos sometidos. Y precisamente en estos días terminé un trabajo sobre propaganda política y donde también tuve la oportunidad de observar el papel de las redes, de internet y de qué manera influyen las fake news, los procesos de información, de desinformación, las noticias falsas, la posverdad, en fin. ¿Por qué comento todo esto? Porque estamos viviendo en un periodo de crisis y todas las crisis traen aparejados cambios. Y esto me trae a colación el hecho de que yo siempre consideré que todos los cambios producidos o que se producen a través de las crisis tienen que también tienen que traer aparejada una oportunidad. En este caso, desde el punto de vista de la seguridad, como profesionales de la seguridad, creo que tiene que haber alternativas y nuevos nichos a explotar por la seguridad para nuestra profesión. Esto puede sonar frío, pero bueno, de esto vivimos. Pero también esto está vinculado a otra cuestión, que es la de la capacitación y la capacidad de innovar que tenemos aquellos que nos dedicamos a este oficio, ¿no? Y esto, bueno, lamentablemente me trae también a hablar un poco de mí, porque con 28 años de profesión, 28 años de oficio, en 6 agencias de seguridad, todos estos años en forma ininterrumpida, tuve la oportunidad de estudiar y trabajar mucho en la parte operativa. Este año, por ejemplo, ya sumé más de 50 seminarios y ya voy por mi 5ª diplomatura en lo que va del año, ¿no? Siempre vinculado a la seguridad, obviamente, seguridad y defensa, historia de las relaciones internacionales, que mucha gente te pregunta, ¿por qué si estás estudiando relaciones internacionales? Porque es fundamental. Estudios de anticorrupción, por ejemplo, y acabo de terminar una diplomatura en geopolítica, propaganda y guerra psicológica, que es lo que te comentaba hace unos minutos atrás. Y bueno, y seminarios vinculados a la criminalística, a la criminología, el terrorismo, el crimen organizado, nuevamente las relaciones internacionales y otros vinculados a la geopolítica. Y muchos me preguntan, ¿por qué tanta variedad? ¿Por qué es fundamental? Hoy en día un profesional de la seguridad, por más pequeña que sea su consigna, por más modesto que sea el lugar en el que está trabajando, tiene que ser una persona culta, tiene que ser una persona que pueda dominar, entender o explicar, involucrarse en diversas temáticas, tiene que saber hablar con distintos tipos de clientes y también tiene que tener esos conocimientos para saber ubicarse en distintos contextos que varían continuamente. Esto también me trae a colación una anécdota. Hace un tiempo voy a prestar servicio a un cliente, me manda mi empresa y cuando me presento me llama el cliente, ¿no? Y me empieza a preguntar mis datos personales, etcétera, y me pregunta mi formación, antigüedad,
en el oficio y mi formación también, ¿no? Entonces, bueno, le comento que yo tuve la oportunidad, entre otras cosas, de estudiar, por ejemplo, el máster en Fenomenología Terrorista de la Universidad de Granada, Crimen Organizado, Transnacional y Seguridad en el Instituto Mellado y en la UNED de Madrid. Y bueno, otras especializaciones en anticorrupción, en inteligencia, seguridad privada y corporativa, criminalística, criminología, estrategia, claro. Me preguntó y simplemente di mis antecedentes. Entonces levanta la cabeza en un momento determinado. Me preguntó también si había practicado artes marciales, había defensa personal. Sí, le digo, por supuesto, un mínimo, le digo mínimo, se requiere. Pero en un momento determinado levanta la cabeza y me dice, por lo que veo usted es demasiado teórico. Vale, ¿cómo ha cambiado actualmente la seguridad privada debido al COVID-19? La seguridad privada ha sido, junto con pocas actividades desde el inicio, han sido declaradas actividades esenciales. Se ha intentado proteger al custodio, al guardia, al vigilador, en su faz personal, proveyéndole elementos de protección, barbijos, máscaras, alcohol en gel, tomando las mayores precauciones, pero lamentablemente desde mi punto de vista no más que eso. Cambio en la seguridad privada, esto es mi opinión personal, no todos lo ven así. No suelo hablar mucho tampoco este tema con gente que es fuera no pertenece al ámbito de la seguridad privada y corporativa. Yo tengo una perspectiva que abarca 28 años de seguridad en este oficio y siento, mi opinión difiere mucho con otros profesionales. Hace pocos días estuve participando de un congreso iberoamericano, el Congreso Iberoamericano de Seguridad Privada, que organizó una revista mexicana. Fue muy interesante porque fueron muchos panelistas, hubo muchos panelistas de distintos países, Perú, Colombia, Uruguay, Argentina, Costa Rica, México, y de donde yo tomé unas notas, y si vos me permitís yo te las voy a pasar, porque son muy actuales, ¿no? La Cámara CAESBA, que es la Cámara de Empresas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló su presidente y dio cifras interesantes. Yo te quiero decir a vos y a los oyentes que la provincia de Buenos Aires es la más poblada de la República Argentina. En el país tenemos 44 millones de habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene 16-17 millones de habitantes. Estos son los números que maneja la Cámara Empresaria de la provincia de Buenos Aires en el ámbito de la seguridad. Unas 1000 empresas de monitoreo de alarmas. De estas empresas, solamente el 30% trabajan en blanco, es decir, trabajan de forma formal. Todo el resto de estas empresas trabajan de manera informal y se piensa que en el mercado aproximadamente tienen captados unos 300.000 clientes. Con respecto a las empresas de seguridad física, las estadísticas que maneja la Cámara de CAESBA dicen que hay unas 900 empresas de seguridad en Argentina, de las cuales hay 70% registradas, hay otro 30% de empresas que trabajan en forma informales, y que ocupan aproximadamente 200.000 vigiladores o personal de seguridad, de los cuales solo hay registrados el 60% de ese personal. Son números interesantes. Yo hace unos años, 4 o 5 tal vez,
pude acceder a algunas estadísticas que decían que solamente en la provincia de Buenos Aires había 250.000 vigiladores, donde un gran porcentaje, quizás un poco más de lo que declara la Cámara, trabajaban en negro o en la informalidad. También sostiene el presidente de la Cámara que en el país se movilizan aproximadamente 20.000 vehículos dedicados a las tareas de seguridad y en los principales centros urbanos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. Un dato importante, solamente el 22% del mercado en la Argentina, solamente el 22% está explotado por empresas nacionales. El resto son todas corporaciones multinacionales. Y la actividad en la Argentina tiene una recaudación aproximada de unos 625 millones de dólares anuales. ¿Por qué te doy todos estos datos? ¿Por qué menciono todos estos datos? Porque ahí va la apreciación mía. Es decir, en un mercado voluminoso, en un mercado que factura una buena cantidad de millones de dólares, que podría ser quizás más, tenemos un problema que yo creo que es el de la degradación de la profesión. ¿Por qué? Porque dentro del marco de crisis económica de la que venimos hablando desde hace rato, Argentina siempre ha vivido en crisis económica, la seguridad representa, en la imagen que proyectan todos, sobre todo los empresarios, los clientes, representa una actividad muy onerosa, es costosa y nadie la quiere pagar, o todas las quieren pagar o rebajar su precio o pagarla en menor medida de lo que le corresponde. En este proceso de degradación también hay una retracción del mercado muy importante. Y esto nos lleva a la competencia desleal. Una competencia desleal donde se vende el servicio por un costo muy bajo, y que produce un efecto muy, muy malo en lo que son los recursos humanos. Hay una desprofesionalización de los recursos humanos, hay una precarización laboral, y acá yo como un apartado marqué algunos puntos que siempre me preocuparon dentro de la actividad y que si hay cambios son muy poco notorios. Dentro de esta precarización hay una degradación del ámbito de trabajo y de los objetivos a donde están destinados los vigiladores. Muchas veces trabajando en condiciones inadecuadas. Más allá de que a uno le pueden plantear el tema de que el vigilador, el custodio VIP, etcétera, tiene que adecuarse a todos los contextos, a todas las situaciones, adaptarse continuamente. Hay otro tipo de seguridad empresarial, corporativa, más física, que no sea de custodia VIP, por ejemplo, donde se necesitan determinadas condiciones para que el trabajo sea eficaz, para que se pueda brindar como corresponde con calidad. Entonces, en esto influyen también las condiciones en las que se tiene al vigilador, muchas veces con exceso de horas, un exceso de jornadas laborales, y esto conlleva al agotamiento, a la pérdida de reflejos, al aumento de la peligrosidad del entorno, porque el custodio no reacciona de una manera estando fresco, por así decirlo, despabilado. Y bueno, esto también, esta precarización económica, esta competencia desleal, esta retracción del mercado lleva al trabajo informal, a la contratación informal y a un marco legal que no es respetado. Y en estas conferencias
o seminarios, mejor dicho, que yo pude escuchar en este Congreso Iberoamericano, que me resultó muy interesante porque por lo que escuché en todos estos países, en todos nuestros países latinoamericanos, la situación es muy similar. He escuchado, lamentablemente, no me gustaron mucho las opiniones que escuché, que yo creo que tendrían que haberse centrado mucho más en el aspecto del desarrollo de la seguridad. Sí, por ejemplo, varios ponentes hablaron de las nuevas tecnologías, hablaron de los avances en la seguridad electrónica, en los sistemas de videovigilancia, los nuevos sistemas de controles de acceso. Me parece fantástico. Ha contribuido muchísimo al avance de la profesión, del oficio, y ha ayudado a complementar mucho el desarrollo de las empresas. Pero se tocó mucho el tema sindical, por ejemplo. Y el tema sindical no debe ser el problema central. El vigilador, el guardia, el vigilante, como se lo llama en otros países, el custodio, es el principal patrimonio que tiene una empresa de seguridad. Si no está motivado, si no se lo cuida, si no es víctima de los recortes, ¿de acuerdo? Porque en cualquier empresa, cualquier cliente, lo que siempre, cuando hay alguna pequeña crisis, lo primero que intentan las empresas, las grandes corporaciones, es el recorte. ¿Por dónde se recorta? Por donde se supone que es más prescindible, y en este rubro lo primero que cae es la seguridad, ¿no es cierto? Yo creo que hay que empezar a pensar en serio y no quedarse en discursos vacíos, como muchos de nosotros leemos en los diarios, en las noticias, y que hablan de la retención del talento. El talento se queda donde es cuidado, donde es protegido, y donde se cubren sus inquietudes, no solamente en cuanto a calidad de vida, sino en cuanto a calidad del entorno laboral. ¿Y esto qué significa? Que el vigilador, el profesional de la seguridad, también tenga la oportunidad de capacitarse, porque no todos ingresan a este oficio, sobre todo aquellos que duramos muchos años, porque yo creo que es una virtud lograr sobrevivir a este oficio durante muchos años, lustros, décadas. No es una cuestión de casualidad, de fortuna, de suerte. Es una cuestión de haber sabido paliar los problemas, de haber sabido adaptarse, de haberse capacitado, de haber sabido sortear los obstáculos. Entonces no todos ingresan o entran porque es una posibilidad de trabajo como para tener un ingreso económico e ir zafando, como decimos nosotros, sino que es una actividad que capta gente interesante, gente que le interesa estudiar, aprender y realmente ser un profesional. Y debemos empezar a cuidar y retener realmente al talento, y no asustarlo, no llevarlo a la búsqueda laboral en otros ámbitos. ¿En qué ha cambiado la seguridad? Todo en estos años ha cambiado poco, y ha cambiado quizás para peor. Y si se ha mantenido, no veo que se haya profesionalizado en gran medida. ¿Y cómo ayuda la seguridad privada en las tareas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahí en Argentina? Con respecto a en qué sentido colabora la seguridad privada con las fuerzas de seguridad públicas, como en otros países de Latinoamérica, y como bien se dijo en los seminarios del Congreso que te mencioné hace poquito, que se hizo de seguridad privada en Latinoamérica, el personal, el vigilador, el custodio del rubro está considerado un auxiliar de la justicia por ley.
Al respecto vamos a tener que hacer un poquito de historia para ver la evolución y hasta qué punto hay o no colaboración con las fuerzas de seguridad. Partiendo de la base que no existe ningún tipo de colaboración en lo que pueda ser una inteligencia criminal, que obviamente le corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado, pero en otros países sí se da ese tipo de colaboración, sobre todo aquellos que sufren el flagelo del terrorismo, por ejemplo. No hay una colaboración en ese sentido. Tampoco se ve una articulación con la seguridad ciudadana y la prevención del crimen a través del diseño ambiental, y mucho menos, o por lo menos habría que empezar a discutir el papel de la seguridad privada dentro del contexto de la nueva ley que yo te había mencionado, la 27.401, que se refiere a la responsabilidad penal de las empresas jurídicas, y donde ya se empieza a exigir un responsable del mapeo de riesgos y de todo aquel que lleve un programa de compliance o un programa de integridad como para evitar actos de corrupción. Habría que ver en ese esquema, dentro de ese esquema, cómo encaja la seguridad privada. Pero hay que considerar que actualmente la seguridad privada tiene que ser entendida dentro de un entorno integral de la seguridad e integrada, o sea, integrada a la corporación o al cliente al que presta servicios en todas sus facetas. Te decía que hay que hacer un poco de historia. La seguridad privada, yo creo que alcanzó sus picos de expansión a fines de los años 80, principios de los 90, donde empiezan a conformarse las empresas de seguridad, se empiezan a afianzar. Por ejemplo, todo lo que es transporte de caudales o transporte de valores están reglados por un decreto reservado del Poder Ejecutivo de la década del 70. Pero la seguridad física, que empieza a aglutinarse en torno a las empresas de seguridad, que se afianza, ya te digo, a fines de los 80, principios de los años 90, y que finalmente va a ser legislada entre el periodo 1998 y 2002, donde ya la ley es aprobada en el Congreso de la Nación, va a pasar todo un proceso de evolución. Las primeras agencias de seguridad y en las cuales me tocó trabajar fueron fundadas y dirigidas por policías retirados o altos mandos de las fuerzas militares retiradas, mano de obra desocupada o jubilados. Muchos de ellos provenían del periodo de la dictadura, 1976-1983 en Argentina. Trabajé con muchos que terminaron mal, terminaron presos a raíz de los procesos que se les siguieron. El hecho de trabajar con militares o policías es muy complejo. Yo no tuve buenas experiencias. El hecho de haber trabajado en una fuerza no implica que cierto conocimiento de armas o cierto conocimiento, yo creo que muchos se arrogan la virtud de decir la fuerza nos dio disciplina, y yo no me arriesgaría a decir tanto. Yo he trabajado con gente muy indisciplinada, involucrada, no puedo mencionar casos concretos, pero sí involucradas en hechos delictivos, que han complicado mucho las estructuras de las empresas de seguridad. Entonces yo diría que más allá de que hoy en día por la legislación actual está prohibido el ingreso de policías y militares en actividad, está prohibido su ingreso al sector privado, por lo menos hasta su retiro. Yo diría que muchas veces, en vez de sentirse, digamos,
con un plus de profesionalidad. Uno se siente preocupado muchas veces por ese factor de connivencia que puede haber con ciertos clientes o con ciertos factores externos a la agencia de seguridad. La actividad de los primeros años fue muy inestable. En los años 90 yo recuerdo que hacíamos seguridad privada, por ejemplo, en centros comerciales, supermercados, y teníamos un revólver calibre 32 abajo de una caja donde se facturaba al cliente, por ejemplo. Vos me dirás, no la mostrábamos, sí, pero era un abuso de armas tremendo. Los usábamos adentro de los hospitales, nos daban un calibre 32 para usarlo adentro de los hospitales. Todo eso fue cambiando con los años. También se volvió menos reactiva, más preventiva, más disuasiva, pero todo esto a partir, ya te digo, de la legislación, a partir de 1998. Yo creí en su momento que la ley, la 12.297, que rige para la provincia de Buenos Aires, era muy saludable, pero es una legislación que poco se cumple en muchas ocasiones. No existe en el país una ley federal, existen leyes provinciales, que yo creo que eso es un problema, ¿sí? Porque no hay una unificación, no hay una uniformidad en las exigencias para que se cumpla la ley. La provincia de Buenos Aires, ya te decía, es la ley 12.297, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es esa ley que prohíbe el ingreso de militares o uniformados en actividad al ámbito privado. Es la que establece que el personal de seguridad es un auxiliar de la justicia sin estado policial. Y ya te digo, no mucho más que eso, porque las actividades en las que te mencioné, la prevención del crimen a través del diseño ambiental, que creo que es al vigilador, es al personal de seguridad que está en la calle, que palpa eso día a día, podría aportar mucha información y eso no se lo explota. Con respecto a la inteligencia criminal o a actos de contraterrorismo, por ejemplo, que podrían ser mejor explotadas por las fuerzas de seguridad pública, no es consultado. Y el rol dentro de las corporaciones en el ámbito de los programas de integridad o de los nuevos programas de integridad sería también interesante. Con respecto a su papel como auxiliar de la justicia, que está arreglada en la ley que ya te digo, que aparte de eso fija normativas para los uniformes, credenciales, habilitaciones, control de las empresas, controla el número, el cupo de personal que puede tener una agencia de seguridad privada para que no se convierta en un pequeño ejército muchas veces armado. Establece, por ejemplo, las penas que se le pueden imponer a una empresa contratante del servicio de seguridad si no se toma el trabajo de verificarla adecuadamente. En fin, rige todo ese tipo de normativas, las actividades en las que puede o no participar el personal de seguridad. Por ejemplo, esto es muy interesante porque en su momento surgió una discusión en algunos municipios donde se utiliza gente de particular para cuidar ciertos, acá le llamamos boliches bailables, etcétera, lugares de divertimento, donde se utilizaba personal civil no calificado para hacer custodias de esos centros de diversión, y donde muchas veces se producían accidentes, no accidentes, sino también agresiones por el uso ilegítimo de la fuerza, de la violencia. Y en un momento dado se intentó implementar el uso de la seguridad privada dentro de estos centros nocturnos, que no dio buen resultado, pero bueno, esto me lleva también al hecho de la retención o la detención violenta de las personas, ilegal, la prevención ilegítima de la libertad. Y yo lo viví muy de cerca de eso, pero dentro de las agencias de seguridad.
Yo durante los años 2000, cerca de una decena de años, explico todo esto autorreferenciándome, lamentablemente, porque es la única manera que tengo de explicar el difícil contexto en el cual articula la seguridad pública con la seguridad privada. En esa década trabajé como jefe de seguridad para algunas empresas, sobre todo en centros comerciales, en grandes centros comerciales de mucha superficie, de varios miles de metros cuadrados de salón de ventas, depósitos, playas de estacionamientos, shoppings, digamos, dentro del centro comercial. Y se vivían situaciones de robo, tentativa de hurto, y donde creo que aprendí más, fue las experiencias donde más aprendí más, porque se exigía al límite el conocimiento, la preparación, la capacitación y también la resistencia física, donde había que cuidar el personal interno de la empresa, donde había que cuidar a los equipos de seguridad, donde había que interactuar con distintas gerencias, de las agencias, de la propia agencia de seguridad, de la propia gerencia de la empresa contratante y de la gerencia de seguridad de la empresa contratante, aparte de cuidar la seguridad de los clientes externos y de todos los factores externos. Y acá vuelvo a apuntar a lo que es la seguridad integral e integrada, ¿no? Integrarse con un todo dentro del cliente, dentro del contexto de trabajo de la empresa cliente, y a su vez de la seguridad integral, es decir, de ocuparse del todo, porque un mínimo robo afecta una merma. Ejemplo, pero volviendo al tema de las retenciones ilegales, por ejemplo, es un dato que muy pocas veces se instruye a los vigiladores y que los vigiladores o custodios tienen la oportunidad de vivenciarlo. Nosotros hicimos muchos miles de procedimientos al respecto cuando detectamos infraganti delito o en delito de flagrancia, digamos, a mucha clientela, y ahí sí se debía actuar ajustados a la ley, sin ejercer ningún tipo de violencia, esperando que el robo se consumara, que se rompiera la mercadería, que se ocultara, esperando a que pasaran las líneas de cajas, por ejemplo, abordando al cliente después de haber abonado y de haberse cortado el ticket que le daba el cajero, el encargado de la venta, cuando ya se había consumado el delito, porque la ley entiende que cuando no hay voluntad de pagar y ya se retira este cliente, ahí se produce el delito, y cómo se interactuaba con la fuerza pública, es decir, como para no recargar el sistema, uno abordaba a ese cliente y le pedía el pago de la mercadería, y la ley, en ese caso, y me ha tocado estar en muchos juicios civiles, juicios penales al respecto, entendía que voluntariamente el pago del cliente hacía cesar la sanción y el delito. Esto no se da en otros contextos. Es uno de los tantos detalles legales que hay que tener en cuenta y en el cual el vigilador tiene que estar instruido. Y en otras ocasiones, bueno, si el delito de robo o hurto era mucho más gravoso, había que sí recurrir a la fuerza policial y se trabajaba en coordinación. Sacado ese contexto donde en aquellos años colaboramos mucho con la policía, en otros contextos es muy relativo. Se considera, ya te digo, a todos los oyentes, se considera al personal de seguridad como un auxiliar de la justicia. Debemos tener los cuadernos de guardia exigidos al día, completos, detallados. Generalmente las empresas de seguridad trabajan en objetivos cerrados. Eso por ahí limita un poco la interacción con las fuerzas de seguridad, aunque también considera que el objetivo está cubierto en sus adyacencias. Pero bueno, lo mejor siempre es tener una comunicación muy fluida con las fuerzas policiales.
El tema de caudales, de transporte de valores, yo te decía que está arreglado por un decreto reservado del Poder Ejecutivo, pero bueno, todo lo que sea bancos y entidades financieras, eh, todo lo que rige el aspecto de la seguridad está dictaminado por el Banco Central, por sus comunicados, así que también escapa un poco a la esfera de las leyes que te he mencionado. Un ejemplo muy significativo de lo que debiera ser una colaboración adecuada entre la seguridad privada y las fuerzas de seguridad se dio con el caso muy renombrado del fiscal Nisman, sin entrar en la discusión de si fue asesinato o suicidio, y enfocándonos en el papel de la seguridad privada, hubo una serie de fallos que son inconcebibles. Por ejemplo, al intentar constatar los registros de los libros de guardia, estos estaban todos incompletos. Ya no se anotaba el ingreso y el egreso de personas supuestamente conocidas o habituales que frecuentaban el complejo de Torres, por ejemplo. Entonces entraban y salían sin control alguno. Esto impidió el seguimiento de las rutas de las distintas personas que entraban y salían. Ahí hay un fallo muy serio de la seguridad privada, y ahí es donde realmente se puede constatar la función de auxiliar de la justicia y de las fuerzas de seguridad, y que no se cumplió. Y otro detalle muy interesante y que es muy habitual, es el hecho de que todos los sistemas de CCTV, no solamente en este caso como sucedió en este complejo de Torres donde vivía el fiscal, sino en muchos centros comerciales, en muchos edificios, en muchas infraestructuras críticas. Muchas veces todos estos sistemas electrónicos están dañados, están con un funcionamiento, con un porcentaje de funcionamiento muy bajo, y algunos los señalan como con una connotación, digamos, conspirativa, o qué casualidad que estaba roto ese sistema o estaba... No, en la vida real, en lo cotidiano generalmente, muy pocas veces los sistemas de circuito cerrado de televisión, de CCTV, funcionan adecuadamente, se los controla adecuadamente, se los cuida y se le hace el mantenimiento técnico que le corresponde. Y este es un ejemplo bastante puntual y bastante importante, digamos, de cómo afecta un desempeño deficiente de una agencia de seguridad en un caso muy importante. La última pregunta que le hice a Mauricio fue sobre sus previsiones que tiene acerca del futuro de la seguridad privada como resultado de la situación actual. Aquí su respuesta. ¿Qué previsiones tengo sobre el futuro de la seguridad privada, su evolución? Bueno, en sus inicios, hace por lo menos de lo que yo conozco de los últimos 30 años, en sus inicios la seguridad privada estuvo muy atomizada. Muchas agencias, mucho personal, mucho desorden, desorganización. Esto mejoró con la legislación, que no solucionó todo. Hoy la seguridad privada es más corporativa, está nucleada en forma más corporativa. Corporaciones que hoy nuclean diversas áreas de la seguridad física, el transporte de bienes y valores, la videovigilancia, la vigilancia electrónica, el monitoreo de alarmas. Pero sí veo que, como está muy de moda ahora hablar de
de grietas sociales, económicas, políticas. En esto también hay una grieta, hay una brecha muy grande, por lo menos en dos aspectos, entre el académico y el netamente operativo, donde creo que la brecha es insalvable, donde se teoriza demasiado, por un lado, y se desconoce lo operativo, y por otro lado, aquellos que prestan servicios operativos y que no tienen ningún tipo de formación. Es decir, es una brecha compleja para cerrar y subsanar. Otra brecha que veo que es muy notoria se da en las estructuras de estas grandes corporaciones o empresas, entre lo que es la estructura jerárquica y lo que son las bases. Y en esto también tiene que ver mucho las supervisiones, las inspecciones y los mandos medios. Creo que en muchas ocasiones uno puede ver, o así por lo menos me gusta compararlo a mí, que en muchas ocasiones se ve lo que se llama el síndrome de Procusto, aquella anécdota donde el posadero a todos aquellos que recibía terminaba rompiéndole las piernas para que pudieran acomodarse a las camas de las habitaciones. Es decir, es como que hay, no sé si una voluntad, no sé si es consciente, en parte sí, de una búsqueda de uniformidad, donde aquellos que sobresalen no son bien vistos, donde se da una situación donde se pretende igualar todo, pero igualar hacia abajo, es decir, donde se pierde la calidad. Esas son dos brechas que me resultan muy notorias, entre aquello que es netamente académico y lo netamente operativo, y que no hay cuadros que llenen esa brecha con conocimientos teóricos y con experiencia operativa. Y por otro lado, esa otra grieta que en los últimos 28 años no he visto que se pueda subsanar o no la he visto, digamos, cerrarse, que es la de los cuadros jerárquicos y las bases. Creo que hay que trabajar mucho más en eso, porque se viven en muchos casos realidades totalmente diferentes, y yo creo que eso redunda en desmedro de las proyecciones que se pueden hacer sobre una seguridad mejor y más eficaz. Yo creo que hay que poner el énfasis en varios puntos, que ya también lo marca la ley, pero que tendría que ser inherente a cada persona, a cada profesional, a cada practicante de este oficio de la seguridad, y que se debiera convertir en un estilo de vida. Hay un estilo de vida para un profesional de la seguridad, y en esto yo creo que es fundamental que el profesional de la seguridad se involucre en estudiar, en capacitarse. Yo creo que hay otro punto fundamental, que es la de filtrar el personal que las empresas incorporan, porque, te vuelvo a repetir, la seguridad es un estilo de vida. No se puede contratar personal, por ejemplo, que tenga deudas económicas. A ver, un ejemplo, deudas económicas, y derivarlo a un objetivo crítico donde por distintas connivencias pueda cometer un hecho delictivo simplemente porque estaba a la oportunidad y tenía los motivos para hacerlo. Entonces, todas esas cosas hay que fijarse. Hoy en día yo creo que se le presta poca atención, y el filtro de personal debiera ser mucho más acabado. ¿Cuál es el problema inherente a todo esto? Que los reclutadores también tienen poca capacidad a la hora de seleccionar. Es decir, muchas veces los selectores de personal no saben a qué apuntar. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia para saber quién es la persona que está capacitada. Otro punto que yo creo que hay que tener en cuenta, y que esto es fundamental para que no se siga precarizando la profesión y para que no haya una degradación del profesional, y es precisamente revalorizar a los recursos humanos. La
Las empresas tienen que saber que el principal patrimonio con el que cuentan es el recurso humano. Y acá también tiene que tomar conciencia las estructuras empresariales de que tienen que retener ese talento. Tienen que fijarse en aquel talento que se preocupa por profesionalizarse, por capacitarse. A mí me ha pasado, y lo he visto, cuando se verifica un objetivo, cuando se visita un objetivo, muchas veces los mandos medios o los puestos jerárquicos ni siquiera se toman el trabajo de verificar los antecedentes del personal destinado a un determinado objetivo que van a visitar. No saben su currículum, no saben su hoja de vida, no saben su historial, no saben... A ver, uno tiene que conocer el contexto que visita y que va a relevar. Por último, creo que hay otro punto clave, fundamental, y es que debe empezar a cumplirse con el marco regulatorio, normativo o legislativo. Y que muchas veces los entes encargados de controlar la actividad dejen de ser entes recaudadores y realmente convertirse en entes reguladores. Te vuelvo a repetir, yo creo que la seguridad para el profesional de la seguridad involucra un estilo de vida que no es para todos y un problema fundamental que veo hoy en día es este hecho de nivelar todo hacia abajo. Y en esto se degrada la seguridad que le brindamos a nuestro entorno y a la ciudadanía y a los clientes que nos contratan. Y bueno, Tot, por último, decirte que en este periodo de unos días sin trabajar en la empresa, igualmente se aprovecha el tiempo para la lectura, la capacitación, en eso uno nunca se detiene, y también despuntando un poco el vicio por la escritura, que yo creo que también es en ciertos aspectos fundamental, así que voy a abusar de tu espacio. Y bueno, ahora en noviembre te muestro la tapa, sale mi último libro, Todas las caras de la violencia, que va a ser editado por autores de Argentina y sale a mediados de noviembre, donde abordo varios trabajos. Es la última prueba de galera, el ejemplar de corrección, digamos. La edición definitiva va a salir en noviembre, a mediados de noviembre aproximadamente, donde abordo cuestiones como el narcotráfico, el crimen organizado en América Latina, el terrorismo yihadista, algunas características del terrorismo yihadista. Esos son los ensayos más largos, pero también abordo temas de anticorrupción, la última ley de anticorrupción surgida en Argentina con respecto a la responsabilidad penal empresaria o de las personas jurídicas, textos sobre operaciones psicológicas de inteligencia y propaganda, aspectos históricos, algo sobre la insurgencia mapuche, un tema que ha despertado mucho resquemor con respecto a los derechos de los pueblos originarios, y bueno, un poco esa temática. Agradezco muchísimo la aportación de Mauricio, que nos ayuda a esclarecer un poco la visión sobre la situación por la que pasa la seguridad privada y la sociedad de Argentina, dada la situación actual. Enlaces al libro de Mauricio en la descripción del vídeo. Te agradezco muchísimo, Mauricio, de haber aceptado tomar esa entrevista, dadas las circunstancias en las que estás ahora mismo. Y sin más, muchísimas gracias y hasta la próxima.